Sí, Dios y Padre eterno, queremos alabarte y queremos bendecirte, queremos darte gracias, Dios, porque nos permites acercarnos en esta hora a ti, hasta el trono de tu gracia, hasta tu divina presencia, y ahora permite que podamos aprender un poco más acerca de tu palabra. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy, los pacificadores. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y continuando con nuestra serie de estudios acerca de las bienaventuranzas, el día de hoy hablaremos de los pacificadores, que se refiere a aquellos que no solo estudian la paz, sino que la difunden, la promueven. ¿Qué queremos decir con eso? No hablamos de aquellos que solo estudian la manera de traer paz y seguridad a las escuelas, por ejemplo, sino que son activistas en esto de la paz y hacen todo lo que está a su alcance para lograrlo. Programa de mochilas abiertas, consejería abierta y privada, prohibir el bullying, promover el respeto ante las diferencias, en fin, acciones que promoverán que las escuelas consigan la paz. Algo que debe llevarnos a preguntarnos: ¿cómo le podemos hacer para promover la paz en el mundo? Y quizás suene muy a concurso de Miss Universo esta pregunta. Díganos usted, ¿qué es lo que haría para promover la paz en el mundo? Y el problema cuando el objetivo se ve tan grande es que solemos no pensar en la respuesta o generamos respuestas demasiado generales. Así que la cambiaremos a algo más personal. ¿Cómo le podemos hacer para promover la paz en mi escuela, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi calle, en el transporte, en casa? Piénselo. Y mientras lo piensa, vamos a revisar algunos textos de la palabra que nos ayudarán a contestar esta pregunta. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, verso 18, Biblia. Romanos capítulo 12, verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, cada uno de nosotros debe procurar caminar en paz en donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Lo que implica que debemos aprender a caminar de la mano de la tolerancia. Necesitamos aprender a ser tolerantes. ¿Por qué? Porque podría suceder que seamos objeto de algún abuso o de alguna injusticia o de algún accidente. Y en lugar de reaccionar de manera agresiva, necesitaremos echar mano de la tolerancia para que la paz no se vea afectada. Mire, por ejemplo, el mesero o un compañero en el trabajo o en la escuela derrama un poco de café y te mancha. ¿Cómo reaccionas? Estás formado haciendo fila para tomar la lateral de periférico y alguien de manera intencional se te cierra y se mete en la fila. ¿Cómo reaccionas? Bueno, vas en la calle. En esta temporada de lluvia, si un carro al pasar por un encharcamiento te moja, ¿cómo reaccionas? Y es que no puedes controlar el accidente con el café, tampoco puedes educar a todos los que manejan y mucho menos secar los charcos provocados por las lluvias. Pero lo que sí puedes, lo que sí debes aprender, es a controlar tu reacción ante todas estas situaciones para que de esa manera puedas mantener la paz con todos. Pero algo que no podemos negar es que hay cosas que van más allá de lo que es circunstancial y que tampoco podemos controlar. Como por ejemplo el que le caigamos mal a una persona por el simple hecho de ser creyentes, por el simple hecho de ser cristianos. Que podría y no ser una cuestión espiritual, Pero la pregunta es, ¿qué hacemos ante las provocaciones y enfrentamientos? Y quiero dejar claro que siempre tendremos dos opciones. La primera es contestar a la agresión, contestar a la provocación. O la segunda, no hacer nada. Y antes de responder cuál de las dos opciones preferimos, lo primero que deberíamos pensar es
en ese momento de la provocación, en ese momento del enfrentamiento, en ese momento, ¿qué es lo que más conviene al Evangelio? Y conste que preguntamos qué es lo que más conviene al Evangelio y no a nosotros, porque quizás a nosotros nos encantaría contestar a la agresión, pero quizás no sea lo más conveniente. Por ejemplo, en el trabajo o en la escuela, esa persona a la que no le caes habla mal de ti a los jefes, habla mal de ti a los maestros, buscando perjudicar tu trabajo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, yo te diría trabajar bien y hablar con los jefes o hablar con los maestros, que sería lo más conveniente, porque hablar con él es inútil hacerlo y solo conseguirías ponerte en una posición en la que te agredirá verbal o físicamente. Dice la Biblia en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Lo que quiere decir que el buen trabajador o el buen estudiante se le conoce por su trabajo, no por lo que digan los demás de él. Mientras nosotros podamos demostrar a través de lo que hacemos lo que somos, te aseguro que no tenemos mucho de qué preocuparnos. Y al hacerlo, al único que haremos quedar mal es al que mintió acerca de nosotros. Y lo que definitivamente voy a dejar fuera son los que nos insultan o los que nos confrontan de manera agresiva cuando predicamos, cuando proclamamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque no es personal. No nos conocen. Nos insultan o agreden por causa del Evangelio y tú y yo no necesitamos defender a nuestro Dios. Él se defiende solo. Así que lo mejor que podemos hacer en esos casos es irnos, es retirarnos sin decir ni hacer nada. Guardemos la paz y demos lugar a la ira de Dios, como lo dice la Escritura. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y mire, en el Antiguo Testamento tenemos el caso de un profeta llamado Eliseo, al que unos muchachos, no pocos, le hicieron burla porque era calvo. Le dijeron, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Qué hizo el profeta ante los más de 42 muchachos que le hicieron burla? Aquí nos dice que despedazó 42, pero nos da a entender que eran más de 42. Los maldijo. Y eso no quiere decir que los insultó hasta que se cansó, porque eso hubiera despertado la agresión de parte de los muchachos que no lo habían respetado, siendo el profeta un anciano. Entonces, ¿cómo es que los maldijo? Bueno, se me ocurre que quizás de la misma manera que el ángel lo hizo con Satanás. ¿Cómo? Judas 1:9 dice la Escritura, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Ahora imagina que el profeta les hubiera dicho, que el Señor los reprenda y no los deje llegar a viejos. O el Señor los reprenda y no los deje quedar calvos. Es una maldición quizás elegante, pero finalmente maldición, ¿no lo cree? Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor defendió a su profeta y acabó con la vida de los que no lo respetaron. Y Dios puede y sigue haciendo lo mismo. Recordemos que Él no ha cambiado y que Él obrará en nuestro favor siempre. Siempre. ¿Ok? Muy bien, otro texto que nos ayudará para tener paz es Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6.
que dice, no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo, de los que ya somos de Cristo. ¿Y cuál es el remedio en contra de la preocupación? Aquí nos lo dice, ¿verdad? Dice, no se preocupen por nada, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan. ¿Cuál es el remedio en contra de la preocupación? La oración. Y este pasaje nos habla de la falta de paz por el no tener lo que necesitamos para vivir. Porque esto también es falta de paz, es decir, no solamente es que debemos procurar la paz con todos en cuanto a nuestras relaciones, sino que también necesitamos procurar tener paz en medio de nuestras situaciones. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando los recursos hagan falta? ¿Qué debemos hacer? Bueno, Pablo nos dice que orar y pedirle al Señor eso que necesitamos y no tenemos. Lo que nos obligará a determinar si efectivamente eso que estamos pidiendo es una necesidad o una necedad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la Biblia nos dice, fíjate muy bien, 1 de Timoteo capítulo 6, verso 7. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Es decir, no traemos nada a este mundo y no nos podemos llevar nada de él. ¿Ok? Verso 8. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. ¿Con qué deberíamos estar contentos? Si no me puedo llevar nada, porque no traje nada, así que así como vine a este mundo me voy a ir, yo debería estar contento mientras estoy en este mundo de tener ropa para cubrir mi cuerpo y comida para alimentarlo. Verso 9. Pero los que solo piensan en ser ricos, también se puede, ¿verdad? O sea, podemos pensar en tener más que ropa y más que comida y en tener muchas posesiones. Y aquí nos dice, los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Ahora, no vamos a entrar en el tema de los ricos porque no es el tema, sino que estamos tratando de definir lo que es necesario, aquello que necesitamos y que pedimos a Dios a través de la oración para no estar angustiados, preocupados por lo que no tenemos. Ahora, ¿qué es lo que realmente es necesario según Dios? ¿Viajar por todo el mundo? ¿Comprar una o más casas? ¿Cambiar de auto cada año? ¿Renovar el guardarropa? ¿Tomarnos las vacaciones que tanto hemos soñado? Claro que no. Dios nos dice que lo único que realmente necesitamos es ropa y comida. Pues entonces a pedir, ¿no es cierto? Señor, un Armani, un Hugo Boss, un Hermenegildo Segna, caviar, filete miñón, champaña, Señor. Por supuesto que no. Pero pastor, usted dijo ropa y comida. Bueno, es que la Escritura simplemente nos habla de ver nuestra necesidad nutrimental satisfecha y nuestros cuerpos cubiertos ante las inclemencias del tiempo. Así que si vas a pedir comida y ropa, seguro es que Dios contestará. Pero además nos dice que podemos estar tranquilos, que podemos estar en paz teniendo estas cosas. Lo que quiere decir que muchas veces somos nosotros los que saboteamos nuestra paz cuando nos afanamos por las cosas que el mundo nos dice que nos debemos afanar. Saboteamos nuestra paz cuando siguiendo la corriente de este mundo, deseamos la moda, deseamos los lujos, deseamos los excesos. Estamos afanados por las cosas pasajeras que no necesitamos, pero que el mundo y los que lo siguen nos dicen que sí y les hacemos caso. Miren, algo así como lo que le pasó al rico insensato
de una de las historias contadas por el Señor. Vamos a leerla. Lucas capítulo 12, verso 15. Lucas capítulo 12, verso 15. Dice la Escritura: luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. No vivan siempre con el deseo de tener más y más. Ya quítense ese deseo. Porque no por poseer esas cosas se vive una vida más larga y feliz. Algo que nosotros hemos podido ver en estos últimos y finales tiempos, cuando se nos habla de esos artistas, de esos hombres y mujeres que han alcanzado la cumbre del éxito, según los parámetros de este mundo, y que poseen la fama y que poseen los recursos y que poseen el poder y las relaciones, y que de pronto se filtra la noticia de que están deprimidos o se suicidan teniéndolo todo, porque su vida es hueca y vacía. No son felices. Bueno, por eso el Señor nos dice que no debemos vivir siempre con ese deseo de tener más y más. Ahora, verso 16. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo: ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Ahí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Hasta aquí se parece mucho a las muchas ideas que de pronto escuchamos allá afuera. Hombres y mujeres que están esperando su jubilación, que están esperando a que les den su caja de ahorros, que están esperando a recibir la herencia y que creen que cuando esas cosas vengan entonces serán inmensamente felices y podrán disfrutar y vivir vacaciones eternas en medio de este mundo hasta que el Señor venga. Este hombre eso es lo que estaba pensando. Dijo: ya tienes lo suficiente para vivir muchos años, es decir, ya te está tu pensión asegurada. No vas a tener que trabajar muchos años, así que ahora te puedes dedicar a comer, te puedes dedicar a beber, te puedes dedicar a divertirte, a disfrutar de la vida lo más que puedas, sin preocupaciones. 20. Pero Dios le dijo: qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad, ante Dios, son pobres. ¿Y cómo le dijo? ¡Qué tonto eres! ¿Por qué le llamó el Señor tonto al hombre rico? Porque él creyó que hasta acumular muchos bienes sería feliz y podría disfrutar de la vida, sin entender que la vida misma es para disfrutarla. Que no es la cantidad de bienes lo que nos hace felices, sino el vivir haciendo lo que es correcto. Que lo que ganamos a través de nuestro trabajo no es para acumularse, sino para disfrutarse. Mira cómo lo explica Salomón, el hombre más sabio y rico sobre la tierra. Es decir, podemos atender al consejo de Salomón, porque no nos lo está diciendo alguien que sea pobre y que no sepa de lo que está hablando y que lo dice porque nunca ha tenido y porque tiene envidia, ¿no?, de los que tienen. No, estamos hablando de alguien que tenía. Era el hombre más rico, más poderoso y más sabio de ese tiempo. Era tan rico que cuando vino la reina de Saba a verlo quedó sorprendida de su riqueza. O sea, una reina se sorprendió de la manera en que el rey Salomón vivía. Vamos a verlo, Eclesiastés capítulo 3, verso 9, que dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Es nuestra pregunta, ¿no es cierto?
Yo he visto el trabajo que Dios le ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que, aquí viene, no hay para ellos cosa mejor que qué, que alegrarse y hacer bien en su vida. Es decir, obrar de manera correcta, hacer las cosas de manera correcta y alegrarnos porque estamos haciendo las cosas como se deben hacer. 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Que comas, que bebas y que goces del fruto de tu trabajo. Eso es. Eso es. Así que, ¿cuál es el remedio para la falta de paz por las cosas de este mundo? La oración. El exponer ante la presencia de Dios nuestras necesidades y confiar en que conforme a sus riquezas en gloria, nos serán suplidas. Eso es para tener paz. Pero para ser un pacificador, es decir, alguien que está a favor, que promueve la paz, ¿qué debemos hacer? Compartir. Compartir la manera en que Dios suple nuestras necesidades. Es decir, aquí estamos hablando del testimonio. Testimonio que no deberíamos callar, testimonio que no deberíamos reservarnos, testimonio que deberíamos compartir con los demás, la forma, la manera en que el Señor suple, ha suplido y suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, la forma en que el Señor intervino en medio de nuestra situación para suplir lo que tanto necesitábamos en ese momento. Enseñarle a la gente a través de nuestro testimonio que tenemos un Dios que se encuentra al pendiente de nosotros. Deberíamos promover acciones que nos lleven a vivir más tranquilos y seguros. ¿Para qué? Mateo 5:9, que es nuestro pasaje. Bienaventurados los pacificadores. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos dichosos. ¿Por qué somos bendecidos los pacificadores? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, seremos conocidos como hijos de Dios, según entiendo a través de las Escrituras, por tres cosas. Por tres cosas. La primera, porque nos amamos unos a otros. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. No por la iglesia a la que asistimos, no por el lugar donde nos congregamos, no por el apellido que nos damos, ¿verdad? Sí, es que soy cristiano, soy bautista, soy pentecostal, soy metodista, soy presbiteriano. No es por eso, sino por el amor de los unos para con los otros. En primer lugar, porque nos amamos unos a otros, es que somos conocidos como hijos de Dios. En segundo lugar, nuestro texto, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque somos pacificadores, no solamente sabemos, estudiamos y conocemos acerca de la paz, sino que somos promotores de la paz, somos activistas en favor de la paz. Animamos a la gente a vivir en paz y les enseñamos la forma, la manera en que nosotros hemos encontrado en Dios para hacerlo. ¿Ok? Somos pacificadores, en segundo lugar. Y en tercer lugar, porque testificamos con y bajo el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué es ese poder? Ese poder no es para jactarnos de él. Ese poder no es para hacer demostraciones de poder a lo tonto. Discúlpeme la expresión, pero es la verdad. No es para jactarnos de él, no es para andarle presumiendo a la gente que nosotros hablamos en un lenguaje nuevo dado por el Espíritu Santo. No. Es para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, seremos conocidos como hijos de Dios porque nos amamos unos a otros,
2, porque somos pacificadores. Y 3, porque testificamos con y bajo el poder del Espíritu Santo. Y sé que hay quien pensará que faltan como muchas características más, como la santidad o el obrar con misericordia o hacer la voluntad de Dios, en fin. Pero si les damos un rápido vistazo a estas, nos daremos cuenta que las abarcan todas. Por ejemplo, con respecto al amor, el Señor nos dijo, Mateo capítulo 22, verso 37, rapidito, Mateo capítulo 22, verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles son los 2 mandamientos de los cuales dependen toda la ley y todos los profetas? El mandamiento del amor, amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, si guardamos el amar a Dios y a los demás cumpliremos con los 10 mandamientos, pues amamos, por ejemplo, tanto a Dios que no tendremos ídolos. Y amamos tanto a los demás que no les mentiremos, por mencionar alguno. Pero así podríamos continuar con todos y cada uno de ellos. Amamos tanto a Dios que no tomamos su nombre en vano. Amamos tanto a nuestro prójimo que no codiciamos absolutamente nada de lo que él posee. Amamos tanto a Dios que guardamos el día de reposo, lo santificamos. Amamos tanto a nuestro prójimo que no lo vamos a matar, no lo vamos a asesinar. De esa manera cumplimos con los 10. Pero además, amamos tanto a Dios que deseamos agradarle y por lo tanto desearemos hacer su voluntad, vivir en santidad y trabajar para su obra, es decir, servirle, porque lo amamos tanto que en verdad deseamos servirle. ¿Se da cuenta? Ahora, con relación a ser pacificadores, no solo estudiaremos y hablaremos sobre cómo vivir en paz con Dios y con los hombres, no, sino que a través de nuestra vida daremos ejemplo de las acciones a tomar para vivir en paz. La gente comenzará a mirar nuestra vida, la manera en que vivimos, las decisiones que tomamos y cómo reaccionamos. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cuál es la forma en que nosotros hemos determinado vivir en paz? Pero eso no es todo. Además, estaremos proponiendo e impulsando acciones que colaboren, que sumen a que nuestro entorno, escuela, trabajo, iglesia, casa, transporte, sea no solo más seguro, sino que haya un ambiente de paz en ellos. Embajadores de la paz. Llevaremos la paz. Buscaremos la paz con todos. Y buscaremos hacer de nuestros lugares de paz. ¿Ok? Y en tercer lugar, trabajaremos como testigos del Señor. Al proclamar, al enseñar, al predicar el Evangelio en donde quiera que estemos. Dejando que las señales del Espíritu se manifiesten a través de nuestros ministerios y servicios. Mirando cómo el poder de Dios toca las vidas y transforma los corazones de los que son alcanzados. Ahora piénselo. Piénselo un instante. Amar, promover la paz y proclamar el Evangelio son las características de los hijos de Dios. Que son las mismas acciones que nuestros hermanos en Antioquía estaban haciendo y motivo por el cual se les llamó ahí por primera vez cristianos, es decir, como Cristo. Fíjese bien, Hechos 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lo que debería llevarnos a hacernos la última pregunta. ¿Tú que te llamas cristiano, eres? ¿Tú que te llamas cristiano, eres? ¿Haces como cristiano?
¿Vives como uno de ellos? Ahí en tu lugar, te voy a pedir que inclines tu rostro y cierres tus ojos un segundo. Señor, cuando meditamos en estas tus palabras, cuando buscamos que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, ciertamente de un texto tan corto y tan simple, tan sencillo, eres tú quien nos habla de diversas formas, de distintas maneras, Señor, tocando la necesidad de cada uno, ciertamente, pero también llamando nuestra atención a aquellas cosas que no estamos haciendo de manera correcta. Quizás sí las estamos haciendo, quizás no somos pasivos completamente, cruzándonos de brazos y esperando que las cosas se hagan por sí solas, sino que en verdad estamos haciendo, estamos trabajando, estamos siendo activistas, promotores, como en este caso de la paz. Pero no lo estamos haciendo de la manera correcta. Dios, en el nombre de Jesús, que todos los que en verdad nos hacemos llamar tus hijos, cristianos, hijo de Dios, Señor, nos comportemos como uno. Que seamos de esos que te aman a ti con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente. Y que estemos dispuestos a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Que seamos realmente pacificadores, hombres de paz, que promueven la paz. Y que bendito Dios, que podamos servirte, no en el poder de nuestra fuerza y capacidad, sino en el poder que desciende de lo alto. Dios, en el nombre de Jesús, que amemos, que promovamos la paz y proclamemos el Evangelio. Señor, en el nombre de Jesús, sé tú obrando en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que podamos ser cambiados y transformados por ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor que te dé paz. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario, que los días domingo, como hoy, recibimos nuestra enseñanza, nuestra homilía dominical. Y que el día de mañana, lunes, estaremos recibiendo nuestro estudio bíblico. En verdad, nuestro deseo es que el Señor toque tu vida, hable a tu corazón y pueda cumplir su eterno propósito en ti y a través de ti. Bendiciones.